Y si se dan cuenta, en la parte inferior y derecha se puede ver un código de barras, bueno, un código QR y debajo un número de serie, de modo que esos recetarios están controlados. Y pues pueden ver en la parte de arriba que dice COFEPRIS. De hecho, de acuerdo a lo que investigué, para que un médico pueda utilizar estos recetarios, debe de darse de alta en la COFEPRIS. Debe de registrarse con su cédula e identificación y eventualmente se le da la confirmación de que puede imprimir esos recetarios y utilizarlos. En la fracción 2 se encuentran medicamentos que también requieren receta médica, solo que estos solamente pueden surtirse una sola vez y cuando se va a la farmacia a pedir el medicamento, la farmacia se tiene que quedar con la receta y hacer un registro de que ese medicamento se está surtiendo. Generalmente en la fracción 1 son estupefacientes, que más adelante voy a explicar el apartado de eso. Y en la fracción 2 y también en la 3 se encuentran principalmente sustancias catalogadas como psicotrópicos. Entonces en la fracción 2 el médico que prescribe puede prescribir máximo 2 presentaciones del mismo producto para el paciente en cuestión. Y pues tiene una vigencia de 30 días a partir de que se elabora. En la fracción 3 están medicamentos que también pueden adquirirse solo con receta, pero esos pueden surtirse hasta 3 veces. En cada vez que se va a surtir en la farmacia se debe sellar y se debe hacer un registro de cuántas veces ya se surtió esa receta y en la tercera ocasión es cuando se retiene. Y pues aquí el médico tiene un poco más de libertad y puede determinar el número de presentaciones del mismo producto y el contenido de cada una que pueda adquirir el paciente en cada ocasión. Siguiente. En la fracción 3 también se mencionan casos, bueno, un caso especial en específico, que es el de los pacientes que toman anticonvulsivos y estos se les puede dar un permiso para que directamente vayan a los laboratorios donde se fabrica el medicamento. Ya se cambió la diapositiva. No. Bueno, pues puedes cambiar la diapositiva, Moisés. Bueno, aquí están los casos especiales, como les había dicho, pacientes que requieren anticonvulsivos en cantidades mayores que las que la farmacia puede surtirles, pueden directamente adquirirlos de los laboratorios que los fabrican. Solo mencionan estos casos especiales, así que no sé si existen otros parecidos. Probablemente hayan otros que no se hayan contemplado en la ley, pero que se apliquen. Los siguientes medicamentos, los siguientes grupos ya son más flexibles, por así decirlo. Los de la fracción 4, estos sí aún requieren receta médica, pero se pueden resurtir tantas veces como indique el médico que prescriba. Aquí obviamente pues también entra la responsabilidad del médico que prescribe, que debe de ajustarse a las indicaciones terapéuticas y a lo que realmente necesita el paciente. Y ya en los de la fracción 5 y 6, esos ya son medicamentos de venta libre. La diferencia es que los de fracción 5 solamente se pueden vender en farmacias y en los de fracción 6, esos en prácticamente cualquier establecimiento, en cualquier comercio establecido, exceptuando los 3 que están en paréntesis. La ley dice que no pueden venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. A excepción de esos, en cualquiera se pueden vender los medicamentos del grupo 6 y los de 5 solo en farmacias. Siguiente. Entonces, ¿cómo se establece qué medicamentos pertenecen a tal o cual grupo? Pues la ley se refiere a que la Secretaría de Salud expedirá la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que es la FEUM. La FEUM como tal no es una institución ni una organización, sino que es un documento. Es un documento que, bueno, en la página oficial del FEUM se describe como un documento que consigna los métodos generales de análisis y requisitos de identidad, pureza y calidad de los medicamentos. Y pues también lo concerniente a cómo se consideran dentro de esta ley, dentro de los artículos que se mencionan en la ley. Y pues, de acuerdo con la página oficial del FEUM, se puede adquirir la farmacopea
$9,800. O sea que no es nada barata. Y actualmente se encuentra en su 12ª edición. Y pues la ley menciona que está permanentemente actualizada mediante la Comisión Permanente de la Farmacopea. Y otros Perdón, artículos, perdón, ¿sí? Eduardo, perdón. ¿Sí? Perdón, ¿cuánto cuesta este documento? O sea, el PLM que me dices, ¿es este? De acuerdo a la página oficial, tanto la versión física como digital, 9,800, ¿Veras, ah? No, casi 10,000. no, híjole. Bueno, ya saben ustedes, pero sí, vaya. De antes los de agentes de medicamentos, hasta eso sí, vaya, vamos a pensar que nos proporcionaban en un tiempo prudente, ¿verdad? Esas actualidades farmacéuticas. Vaya, pues es noticia, ¿no? Yo como ya no ejercí mucho la práctica médica, más veo la práctica médica privada, ¿no? Pues sí. Y tengo algunos, ¿no? Pero ya son de unos 2 años por ahí. Yo lo que bajo la información, pues son recientes, claro, medicamentos, pero no creí que sea tan caro. Muy bien, Edward, sí, adelante, perdón, adelante. Sí. Otro artículo que también encontré interesante y que más adelante pues lo voy a retomar es en respecto a materia de investigación. Y la ley establece que solamente la Secretaría de Salud puede autorizar con los fines que aquí están, preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, utilizar medicamentos de los que todavía no se tenga evidencia científica clara de que su eficacia sea real. O cuando se pretenden modificar indicaciones ya establecidas de productos terapéuticos que se usan. Y pues también dice los requisitos para esto. Hay que presentar una solicitud por escrito de lo que se pretende hacer, información farmacológica y preclínica del producto que se piensa usar, estudios previos de investigación clínica en caso de que ya los hubiera, y también en general presentar un protocolo de investigación donde se detalla qué es lo que se va a hacer. Y también la carta de aceptación de la institución donde se acepta que se vaya a realizar y también firma del responsable de la institución. Siguiente. Sí, un comentario por parte mía. En realidad, este último comentario de Eduardo, ¿verdad? A veces, pues yo hice maestría en ciencia de la investigación, ¿verdad? Bueno, no me estoy, pero pues participamos en estudios de investigación, sobre todo en hipertensión en embarazadas, en medicamentos que teníamos que autorizarse de esta manera. Claro, yo por parte del seguro, en embarazadas y todo eso, en hipertensas, en prevenir la preeclampsia. Sí, se tuvo que hacer ese documento, ¿verdad? Con todas esas prescripciones para obtener el aval, ¿verdad? Y sobre todo el medicamento. Es en estudios de investigación, ¿verdad? Y necesitamos documentarnos científicamente, ¿verdad? En la bibliografía y pues con aval de todo ese equipo, sobre todo de farmacovigilancia que yo les he platicado, se hacen estudios, ¿verdad? Pero todos los investigadores o los que tratan de hacer, sobre todo en medicamentos, me refiero a medicamentos, ¿no? Pues tiene que, pues prácticamente la Ley Federal de Salud abarca muchos capítulos y prácticamente ya estamos más vigilados en cuanto a eso, ¿verdad? Y eso sería, en realidad lo de las recetas que después van a comentar es relevante también, ¿verdad? En todos los apartados de la receta. Prácticamente se hicieron un poquito más estrictos en cuanto a hacía un dispendio de recetas en cuanto a los fármacos en sí, pero de antibióticos, ¿verdad? Entonces ya piden recetas, igual los medicamentos controlados, ¿verdad? Entonces ya eso lo captan, van ustedes a una farmacia y ven cómo lo captan, ¿verdad? Y efectivamente, cuando ustedes se reciban, pues tienen una cédula que la secretaría pues les proporciona y eso es un aval. De lo contrario, pues no estamos infringiendo leyes que pueden ocasionar más que daño, bueno, nosotros físicos, bueno, daño económico para el médico y para todos, pero también físicos para el paciente y puede ser penalizado. Muy bien, doctor, adelante, Edward. Bien. Pues las partes que a mí me parecieron más interesantes de la Ley General de Salud fueron los capítulos 5 y 6,
que respectivamente hablan de estupefacientes y de psicotrópicos. Y pues habla de cómo están controlados esos medicamentos y cómo se pueden adquirir. Entonces, el capítulo 5 empieza con la lista de cuáles se consideran estupefacientes. Y si se fijan en la lista, pueden ver que prácticamente todos, exceptuando el cannabis, todos son sustancias opioides, que, bueno, en conjunto los estupefacientes son lo que podríamos entender como narcóticos. Y pues también dice quiénes son los que están autorizados para prescribir esos estupefacientes. Y los únicos tres que menciona la ley son médicos cirujanos, médicos veterinarios para uso con animales y cirujanos dentistas también para procedimientos dentales. Y menciona que los pasantes de medicina durante el servicio social pueden hacerlo, pero con limitaciones establecidas por la Secretaría de Salud. Entonces, en general, esos medicamentos son bastante controlados. Puedes cambiar la siguiente diapositiva. Estos medicamentos se encuentran dentro de la fracción 1 de los medicamentos que les mencioné al principio, ya que estos solamente con los recetarios especiales se pueden recetar. Y pues, como ya les había mencionado, están controlados esos recetarios con el código de barras y el número de serie. Y la vigencia de esos recetarios son de tratamientos no mayores a 30 días. Es decir, que todavía se intenta minimizar el uso que se le puede dar a esos medicamentos. Y pues solamente se tiene que ajustar sí o sí a las indicaciones terapéuticas del producto. No pueden utilizarse de otras formas. Y pues en la parte de abajo está pues, lo mismo que ya les había dicho, ¿no? Solamente lugares autorizados pueden surtir ese tipo de medicamentos y tienen que hacerse el registro en los libros de contabilidad de estupefacientes y también quedarse con las recetas. Y pues solamente se toman en cuenta cuando son profesionales autorizados con su cédula y su identificación, que puedan prescribirlos, que tengan todos los datos que se requieren en la receta y que cumplan con las indicaciones terapéuticas establecidas. Eso es prácticamente lo importante sobre estupefacientes. Puedes cambiar la diapositiva. Y el siguiente capítulo habla sobre sustancias psicotrópicas. Este es más largo ya que lo divide en 5 categorías de psicotrópicos. En la primera categoría están los que tienen valor terapéutico escaso o prácticamente ninguno, y que, dado que se suele abusar mucho de ellos, son un problema especialmente grave para la salud pública. En la lista, pues ahí se ven algunas sustancias, principalmente éxtasis o precursores de anfetaminas y, y pues algunos derivados de hongos y de otras plantas. Y lo que dice la ley sobre esta categoría es que únicamente, como no tienen valor terapéutico reconocido, solamente se puede utilizar con fines de investigación. Y como ya les había dicho antes, presentando la documentación requerida y protocolo de investigación. Y eso pues también obliga a que cuando se utilizan se tiene que rendir cuentas, se tiene que dar resultados a la Secretaría de Salud sobre cómo se utilizaron y si se hizo de acuerdo a la investigación. Así que esas sustancias también están muy controladas y pues solamente de esa forma se pueden adquirir legalmente. Siguiente. En el siguiente grupo son sustancias que sí se les reconoce el valor terapéutico, pero que igualmente son un problema grave en la salud pública por la por el abuso que se puede dar y por lo peligroso de los medicamentos. En este caso, pues principalmente, como pueden ver, prácticamente son barbitúricos y anfetaminas los que conforman este grupo. Y pues, ¿cómo se prescriben esos medicamentos? Eh, Necesita una receta médica que contenga pues, la cédula del médico que la pide y solamente se puede surtir una vez y la farmacia se queda con la receta. Siguiente. En el grupo 3 también son sustancias con valor terapéutico y aunque no son un problema grave, siguen siendo un problema para la salud pública. En este caso, pues también se ven algunos barbitúricos, antidepresivos. No, esos son creo que son el siguiente grupo. Bueno, antipsicóticos y benzodiazepinas.
también ketamina y otros medicamentos no tan usados. Y pues en este caso se tratan como si fueran estupefacientes. También requieren recetarios especiales que estén controlados y asignados por la Secretaría de Salud y autoridades estatales. Siguiente. En ese grupo regresa uno. Creo que te pases una diapo. En el grupo 4 aquí es donde sí aparecen antidepresivos y otros medicamentos y anticonvulsivos, y curiosamente aquí también aparece la cafeína. Son sustancias que tienen usos terapéuticos y su problema se considera un problema menor para la salud pública, no tan grave como los anteriores. Y pues en este caso también se requiere receta médica y es un poco más flexible. Se puede surtir hasta 3 veces y la vigencia de la receta es de 6 meses. Y a diferencia de la anterior, hasta la tercera ocasión es cuando la farmacia se queda con la receta. Y ya en el último grupo son sustancias sin valor terapéutico y que son utilizados en industria. Realmente esas no se recetan, son normalmente precursores que utilizan los laboratorios, se, así que se habla de ellos pues en otro tipo de reglas, no tanto en estas, ya que no nos conciernen a nosotros. Y pues prácticamente eso es todo lo importante sobre la Ley General de Salud respecto a medicamentos y recetas. Ya le doy la palabra a mis compañeros que hablen sobre la estructura como tal de la receta. Ok. Pues eso es Ok. todo por mi parte. Ándale. Ok, muy buena plática, Eduardo, muy bien. ¿Algún comentario por parte de tus amigos, de tus doctores? ¿Algún comentario, alguna que no quedó claro en cuanto a esta primera parte, lo que es la ley de salud en nuestro país, en la cual, pues, si bien cada día está un poco, pues debe ser rígida, claro, estamos de acuerdo, pero aún así, ¿verdad? Hay medicamentos que se surten en una forma, digamos, prohibitiva, ¿no? Y a veces trae como consecuencia, tal vez por la insistencia del paciente, sobre todo en cuanto toquemos lo de la estructura de las recetas, a veces, ya había mencionado Eduardo, ¿verdad? Hay recetas que no el médico general, ni el médico general, digamos, algunos médicos en especial, estoy en cuanto a los pacientes que manejan el manejo del dolor, vaya, los anestesiólogos en sí, ellos tienen recetas especiales que ellos manejan, ¿verdad? Ante la Secretaría, son recetas que tienen otra estructura, que no es mucho, ¿verdad? Pero prácticamente está avalada por la Secretaría de Salubridad con otro tipo de rubro, ¿no? Otro tipo de código. Pero eso nada más ellos lo manejan y están autorizados, no cualquier, y además no a cualquier médico se le da, a menos que tengan todas las credenciales disponibles para el uso, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario por parte de los que estamos escuchando. Kelly, estamos acá. Nada, todo bien. Pues Todo bien, doctor. no olvides que ustedes van a tener toda esa oportunidad cuando se reciba, ¿verdad? Oportunidad ya de aplicar todo lo que estamos aprendiendo y sobre todo pues un registro de profesiones y un registro de salubridad. Y adelante, ¿quién sigue? Si no hay ninguna pregunta o comentario, pues el siguiente ponente. Ok, antes de pasar a la estructura general de la receta médica, pues hay que establecer los conceptos básicos de lo que es un fármaco y lo que es un medicamento, las diferencias. En este caso, pues recogí los conceptos del Velázquez, que fue el libro de farmacología que llevamos el año pasado. El Velázquez mencionaba que el fármaco es toda aquella sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta, sea esta beneficiosa o tóxica. Mientras que un medicamento, de igual manera, es una sustancia química, pero esta ya va dirigida y es útil hacia un diagnóstico, un tratamiento y prevención de enfermedades o de síntomas o signos patológicos, o que es capaz de modificar los ritmos biológicos. Esto es como que la generalidad, pero siendo un poco más específicos, de igual manera, llevamos el Jaramillo, que fue otro libro que utilizamos para la introducción a la farmacología. El Jaramillo mencionaba que
La Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos define el concepto de fármaco como toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica, importante, y que reúna condiciones para ser empleadas como medicamento o ingrediente de un medicamento. De esta definición podemos deducir que el fármaco se convertirá en medicamento solo después de haber conseguido una forma adecuada para su administración terapéutica, en este caso la forma farmacéutica. Aquí podemos ver una imagen en donde vemos los conceptos de principio activo, de excipiente, de forma farmacéutica y medicamento. Principio activo yo lo entiendo como la sustancia que es la que va a reaccionar con el sistema biológico. En este caso, el principio activo podría tomarse como el fármaco como tal y el excipiente viene siendo una sustancia que se va a mezclar con el principio activo o el fármaco para darle consistencia, forma, sabor u otras cualidades para que faciliten su uso. En este caso, pues como ya mencioné, al formar el fármaco con, o sea, con las propiedades ya adecuadas para la administración, que en este caso es la forma farmacéutica, se convertiría en el medicamento. Y pues recordemos que la forma farmacéutica, según la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, estas pues son la mezcla de uno o más fármacos, pueden estar implicados más de uno, con aditivos, en este caso excipientes, que presenten características para su adecuada dosificación, conservación y administración. Y estos tenían una clasificación, decía que se podían clasificar por sus propiedades físico-químicas, en sólidos, semisólidos, líquidos y gases. Y de igual manera se podían clasificar por la vía de administración en la cual serían aplicadas, ya sea enteral o parenteral. En este caso, enteral también es conocido como digestivo, como la oral, la sublingual y la rectal. Y la parenteral, tenemos la intravenosa, la intramuscular, subcutánea, entre otras. Y ya pasando a lo que es la receta médica, pues el gobierno de México por parte de la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues nos otorga esta infografía, ¿no? En donde están las partes que debe incluir la receta médica. En este caso, menciona que para evitar errores en la interpretación, la prescripción debe ser clara, legible y sin abreviaturas para proteger la seguridad del paciente. En este caso, pues va a incluir varios aspectos. Van a haber datos pertenecientes al paciente, así como datos del propio médico. En este caso, del paciente lleva el nombre completo, la edad, el sexo, las alergias, si las hay o no, y cuáles, talla, peso, índice de masa corporal, temperatura, presión arterial y el diagnóstico médico. En cuanto a la descripción del tratamiento, pues del fármaco sería el nombre genérico, la forma farmacéutica, la dosis, presentación, la frecuencia, vía de administración, duración del tratamiento e indicaciones para el uso. Y por parte de los datos de quien imparte la medicina, en este caso los datos obligatorios por ley, está el nombre completo del médico que prescribe, el número de la cédula profesional, la institución que emite el título, fecha, domicilio completo del consultorio, el teléfono y la firma. En este caso, pues todo esto está de acuerdo al artículo 28, que es el Reglamento de Insumos para la Salud. Y dice que la receta médica podrá ser emitida por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios en el área de su competencia. Pasantes y es lo que mencionamos, lo que mencionó Eduardo anteriormente. Igual los pasantes en servicio social igual pueden impartir una receta, pero ya con ciertas condiciones, al igual que enfermeras y parteras. Y los profesionales pues deberán contar con cédula profesional expedida por autoridades educativas competentes. Pasantes, enfermeras y parteras podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría. Y pues pasamos con Milton.
Muy buenos días a todos. Buenos días. A ver, no veo la diapositiva anterior. ¿Ya se actualizó la diapositiva, Moisés? Sí. Sí, Ok. Bueno, pues esa exposición se va a basar en las cosas indispensables que debe tener una receta médica. E igual vamos a establecer las diferencias entre una receta privada y una receta institucional. Ok. Bueno, mi exposición se basa principalmente en el Reglamento de Insumos para la Salud, que también está expedida por la Ley General de la Salud, que ya sabemos. Y está en su sección tercera, que habla precisamente sobre la prescripción de medicamentos. Y una manera muy hábil de describirla es que es un acto científico, legal y sobre todo ético. ¿Por qué hacemos hincapié en ello? Más que nada porque es una acción profesional de un médico profesional que utilizará un producto, ya sea un producto farmacológico, como ya vimos, que va a alterar las funciones bioquímicas y fisiológicas del paciente con el fin de alcanzar. No sé si me escuchan. Está fallando un poquito el sonido, la comunicación. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Con el fin de alcanzar una acción terapéutica, es decir, una mejora al estado actual por el cual el paciente está con nosotros. Eso implica muchas cosas, en este caso en el ámbito de la ética, porque significa que nosotros vamos a tener un cambio en el proceso biológico del paciente que incluso puede terminar en un estado invalidante del paciente o incluso mortal. Por eso es que no podemos dejar de lado que la prescripción médica es un acto científico, legal y ético. Okay. Entonces, según el reglamento de los insumos para la salud, nos maneja que en el artículo 28 una receta médica es un documento y te explica que puede ser expedido realmente por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios, que son los que trabajan con animales, y pasantes en servicio social. Lo importante de esto es, como dijo mi compañero Eduardo, es que hay diferentes medicamentos según la clasificación que tengan, y cada clasificación tiene sus propios determinantes. Pero aquí estamos hablando de una receta de un médico general, que incluso hay diferencias entre una receta del médico general y una receta de una especialidad. Aquí nos vamos a basar en una receta normal. Cabe resaltar que también hay enfermeros que pueden recetar medicamentos que son de nivel 6, que son los básicos. Bueno, según el artículo 29 y el artículo 30, también te mencionan la lista de apartados que debe tener indispensablemente una receta. En la diapositiva anterior, siguiente, por favor. Debería estar listado. Bien. Una prescripción tiene diferentes partes. Esto como tal no está en la ley, que es la Ley General de la Salud, pero lo que les voy a comentar está basado en diferentes artículos de médicos. La prescripción se divide en una superinscripción, en la cual tenemos los datos del paciente. Es decir, y datos fuera de lo que va a ser el apartado médico, por ejemplo, la fecha de prescripción, el nombre, la edad, el peso y domicilio del paciente, que en la diapositiva anterior les recalqué que debe ser obligatorio ponerlas en una receta. Posteriormente les voy a mostrar un ejemplo de una receta para que vean. El siguiente punto sería la inscripción, que ya es
meramente lo farmacológico, el nombre del medicamento, que puede ser genérico, y también la patente como tal, la forma farmacéutica, la cantidad, la concentración y lo que es propiamente la posología. Ya corriste las diapositivas, no se ven, Milton. De hecho, yo no la puedo ver, pero Ah, sí, sí. sí. Ok, ya está. Ok. Ok. ¿Cómo está? Repite esta diapositiva, si es tan amable. Ok, les mencionaba que según el artículo 29 y 30, te explicaba todos los requisitos que debe tener o todos los datos que debe manejar una receta médica. En la superinscripción, que son los datos que mayormente se ven en la parte de arriba del documento, son datos propios del documento como tal y del paciente. En ese caso podemos ver la fecha, que es obligatorio ponerla, por lo que explicó Eduardo de que una receta es válida solo en los primeros 30 días que son expedidas. También el nombre del paciente, la dirección del paciente y todas las características, incluso algunas recetas incluyen como el peso, la talla y todo ello, e incluso el domicilio del paciente. Así es. Ahora, la parte de la inscripción, que ya es meramente los datos farmacológicos de la terapéutica que vamos a aplicar. Como por ejemplo el nombre del medicamento, que puede ser el genérico, también la patente, la forma farmacéutica, que es decir, la presentación, la cantidad, concentración y la posología como tal, que es lo importante. Como comentario, en una receta médica debe ser muy específica en la administración del medicamento. Es decir, no lo mismo la administración que la administración. La administración es el mero acto de poner el medicamento o introducirlo en el cuerpo físico del paciente. Pero la administración es todo el proceso que lleva a la prestación del servicio en la prescripción del medicamento. En este caso, la administración en una receta médica, estaríamos hablando de las características del medicamento, como la posología, la concentración, esclarecer cuál es la presentación del medicamento y todas las indicaciones que el paciente debe tener o que el profesional de la salud, como es enfermería, tendría que saber para aplicar tal medicamento. En ese apartado también está incluido las indicaciones que va a tener el farmacéutico. Lo que lleva al siguiente punto, que es lo que algunos autores mencionan como la suscripción, que son las instrucciones al farmacéutico. En esas incluyen, por ejemplo, si no hay tal medicamento, puedes dar este medicamento, porque siempre hay diferencia entre el nombre de los medicamentos genéricos y la patente y todo ello. Entonces, podemos poner especificaciones hacia el farmacéutico. Y, por último, también tenemos que poner los datos del médico que está expediendo esto, porque como ya vimos, la receta es un documento legal. En eso se incluye el domicilio, teléfono y la cédula profesional, que es muy importante. Ahora, en la diapositiva que ustedes pueden ver, de hecho, yo tenía una diapositiva donde se veía solo primero en ese ejemplo, que es una receta del Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero como pueden ver, la superinscripción está dado por el nombre del paciente y los datos del paciente, al igual que se esclarece bien la fecha. Allá en la inscripción podemos ver qué medicamento le van a aplicar y cuáles son las características de este, tanto como la posología. También incluye la cédula profesional y la firma autógrafa del médico que está expidiendo la receta. Características importantes de esto que no precisamente te menciona la ley, pero características indispensables son que tenga una letra legible para toda persona que esté en contacto con la terapéutica de esta receta. Es decir, debe estar esclarecido las indicaciones para el paciente, que es lo importante,
para el enfermero que en dado caso vaya a administrar el medicamento y también para las indicaciones del farmacéutico. Un dato muy importante de las recetas médicas es que deben tener el logotipo de la institución al cual pertenece el médico. Por esta razón podemos ver que las recetas del IMSS pues tienen el logo y el nombre completo de la institución. Un apartado muy importante también menciona que hay recetas médicas que tienen un código de barras. Esto se da porque hay, en las instituciones grandes, pues su personal de salud prescribe muchos medicamentos. Por lo tanto, es necesario una base informática de todas las recetas que se prescriben. Bien. Ahorita vamos a esclarecer las diferencias entre las recetas públicas y privadas. Realmente no se encuentra mucha diferencia entre estas dos. De hecho, tienen más coincidencias que diferencias. En este caso solo podemos contrastar que son los mismos datos, puesto que es una ley, la Ley General de la Salud, que rige a todos los médicos mexicanos. Por lo tanto, en teoría, según su formato, deberían tener lo mismo. Las diferencias importantes es que las instituciones privadas están sometidas a diferentes procesos legales para obtener ciertos permisos. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo les pongo la Star Médica, intenté que sea un ejemplo regional. Podemos ver el formato de la receta médica de ellos y podemos ver que incluye el logotipo del instituto junto con su nombre. A ver, se movió la diapositiva. No, está bien, se ve bien. ¿Sí? Ok, yo no la veo, pero voy a seguir. Podemos ver incluso que están todos los datos del médico. He estado en contacto con algunas recetas de la Star Médica y algunos incluso ya tienen impreso el nombre. Por cierto, la ley general afirma que puede ser escrito, puede ser impreso. Están los datos del paciente junto con el número, la fecha que se está expidiendo y los detalles importantes que ya sería la inscripción de la prescripción, donde menciona incluso la administración del medicamento o del fármaco. Esto mayormente lo hacen las instituciones privadas, que es la descripción como un pequeño caso clínico del cual recibieron al paciente. En este caso creo que se trata de una receta pediátrica en el cual hace una pequeña descripción de la cinematográfica de la consulta médica. Esto con el fin de aclarar y de presentar un precedente a la hora de cualquier aclaración legal. Sí. Ok. Pues realmente, para terminar con esta sección que es las diferencias, como comentario, sí considero que hay instituciones privadas dedicadas a las consultas médicas que no tienen todos estos requisitos que en teoría deberían cumplir. Tenemos muchas farmacias que tienen consultorios integrados en los que pues yo incluso he consultado por necesidad y no cumplen las características principales. Eso ya nos llevaría a temas tal vez políticos o de otra índole. Pero pues es importante primero que la población sepa qué datos debería tener su receta médica. Así es. Pues para terminar el comentario con lo que inicié, que la receta médica es una relación entre el médico y el paciente. Por parte del médico está la integridad profesional, es decir, de su proceso cognitivo, el cual con toda su experiencia y conocimiento tiene que desarrollar un producto y ese producto es la prescripción, así como su integridad ética, porque realmente no puede darle un fármaco al paciente, lo cual conduzca a un beneficio
propio del médico, que ya sería egoísta y que pueda perjudicar al paciente. Cosa que en mi opinión yo considero que sucede mucho en esas farmacias que yo ya les había comentado. Y en segundo, la segunda parte de la diada, que es la relación médico-paciente, es la confianza que expide el paciente a la hora de acudir a una consulta. Un paciente siempre va a sentirse necesitado e incluso por eso es importante que nosotros tengamos bien en claro nuestra ética y nuestra moralidad como personas y luego como profesionales de la salud a la hora de prescribir un medicamento. En realidad hay muchos documentos en el marco legal de todo esto. Tenemos como lo que mencionaba el compañero, que es la FEU, la COFEPRIS, que hace todas estas regulaciones en el marco legal. Pero realmente lo importante pues es esto, saber los datos y que las diferencias entre las recetas públicas y privadas realmente solo cambian la procedencia de los datos. Pero pues realmente, según el marco legal, todos deberían tener lo mismo, en teoría. Así es, Milton. La exposición, ¿alguna duda? Con gusto. Exactamente, compañeros. ¿Alguna experiencia en particular de lo que han platicado? ¿Alguna observación que han tenido ustedes incluso en la misma familia? ¿Nadie habla? ¿Todo bien? ¿Todo explicado? Hay una situación... ¿Alguien más? ¿Nadie dice nada? Hay una situación relevante en que no olvidar, vaya que nuestro usuario, buscando por la institución, ¿verdad? Pues es el que debe haber una confidencialidad entre médico y paciente y familia incluso, ¿no? Y es una responsabilidad de ambos. No sé si ustedes han visto también que cuando el paciente, hablando del sector salud, ¿verdad? Al menos en el seguro y también en el ISSSTE, que cuando van a recibir un medicamento por parte de la farmacia, o sea, la receta médica, van a la farmacia y ellos firman, ¿sí? Que eso es relevante. ¿Qué quiere decir con esa firma o el responsable de ese producto? Que están aceptando, ¿verdad?, las indicaciones y supuestamente entendieron las explicaciones del médico durante la visita, ¿verdad?, durante la consulta. Y eso es relevante porque, en primer lugar, el médico lo avala en el documento que es el expediente, lo confirma al recetario, ¿verdad?, que es la receta, y también se le queda a la farmacia pues una copia de esa firma. Vamos a pensar así. Entonces, todo eso está regulado, incluso lo menciona toda la ley de salud, todo tiene que ser, y al menos en los mismos institutos, por cualquier eventualidad que se presente. No olviden, a pesar de que existe esa seguridad, como acaba de decir Milton, la ética profesional, la empatía que puede darse en ambos, ¿verdad?, tanto médico como el paciente, ¿verdad?, pues es una responsabilidad. Y yo creo que el concientizar a nuestra población de lo que es todo esto, pues es relevante. Entonces, esta plática trae a muchas situaciones que ustedes han visto, ¿verdad? No sé si quieren, vuelvo a repetir, alguna observación que han visto pues en la vida familiar, que si ya han tenido a su hermanito, o a su papá, o a su mamá, o a su novio, o ustedes mismos, ¿verdad?, han tenido una experiencia de las características. Estoy de acuerdo con Milton, ¿no? A veces en ciertos médicos o por necesidades también, ¿verdad?, situaciones propias que se respetan, a veces no se cumplen esas prescripciones de una receta, ¿verdad? Nada más tiene una le dice el marco en sí, la prescripción que se menciona arriba con todos los datos, y la prescripción, que es lo de abajo de la receta, ¿verdad?, pues a veces no se cumple, ¿verdad? Pero tiene, cuando menos debe tener, en una receta debe tener todos estos rubros, las principales premisas para que se surta un medicamento. Y eso el farmacéutico lo debe de ver. De lo contrario, incluso si no se entiende bien, hay médicos que no escriben bien, ¿verdad? Y ahorita con lo del seguro social, ahorita ya por medio de computadoras y todo eso, pues ya obviamente se entiende, pero hay letras que a veces no son inelegibles, ¿no? Entonces eso, si no lo entiende el farmacéutico, pues mucho menos lo van a entender pues el usuario, el paciente. Imagínense, ¿no?, que confundan una dosis
que no pongan, en lugar de poner cada 6 horas, se lo den cada 4 horas o cada 12 horas, o nos vamos por abajo, nos vamos o subimos, ¿no? Entonces eso es relevante. ¿Qué otro aspecto podría comentar en esto? ¿Verdad? No sé si tienen algún otro comentario. Está muy bien la plática. Ya ven que en la farmacia, perdón, las recetas ponen RP, o sea, otórguese, ¿verdad? Y asígnese, ¿verdad? Entonces, otórguese el medicamento y asígnese el medicamento. O sea, el SG es asígnese, ¿verdad? O sea, es la prescripción, es RP y SG. RP, otórguese o dese, ¿verdad? Ya está firmado. Y asígnese, o sea, y el SG es las indicaciones que el paciente ya va a ingerir de ese fármaco, de ese producto. ¿Qué más podemos considerar, verdad? Algunas farmacias, en cuanto es privado, también exigen la dirección, que a veces no vienen de los pacientes, ¿verdad? Tienen la dirección de los pacientes que lo piden por cualquier situación. ¿Algún otro comentario, doctores? No solo nosotros hablemos, sino quiero escuchar también alguna observación o experiencia. Jóvenes, no se duerman, buenos días, hoy es viernes. Aquí seguimos, doctor. No tienen todo, quedó claro. Sí. Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Nada. Entonces, pues ya vieron, les decía, hoy es una plática cortita, ¿no? Sencilla entre comillas, ¿no? Pero es muy importante porque a la larga la plática, ¿dónde recae, como decía al principio? En la receta. Ahí vamos a esa de la introducción a la terapéutica. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el dato relevante o la variable principal? Va a ser la receta. A la larga sí va a ser, ¿verdad? Pero tiene todo un protocolo, como habíamos comentado desde el principio, de participación de componentes, ¿verdad? Para que aterricemos con el paciente. Ya ven cómo estamos yendo, ¿verdad? Cómo se diferencian ese tipo de documentos, ¿verdad? En la receta privada, la receta que no varía en sentido de institución, pero debe tener estos puntos. De lo contrario, ustedes como médicos también ya empiezan a tener una participación en su familia, ¿no? Tienen que ser vigilantes, cuando menos va su mamá, va un familiar y usted, a ver, doctor, a ver, mamá, o a ver, hermanito, ¿qué le recetaron a mi hermanito? Y ustedes ya con base a eso ya deben hacer una sugerencia, decirle, mamá, esta receta no está bien clara, por favor, mejor regresas con él, por mucho que sea súper especialistas y el mejor y todos, se nos va. Y si ustedes no son vigilantes de la salud en nuestra familia, que en realidad para eso estamos estudiando, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Entonces, qué bueno es tener un médico en la familia, sobre todo, pues tener esos aspectos de relevancia. ¿Todo bien, doctores, de nuevo? Sí, doctor. Sí, todo bien. Muy bien. Pues si no hay ningún comentario, pues damos las mismas transparencias que yo tengo, para algunas que casi son, sobre todo la ley de salud, ¿verdad? Pues no tiene caso. Entonces, igual hablaron del fármaco, que y el vehículo, ¿verdad? Que lo vieron en farmacia, ¿verdad? Es el profármaco, el vehículo, el incipiente, vaya como quieran decirle, y lo que es la medicación en sí, ¿verdad? Pues es todo, si no, como decías, ya habían visto algunos aspectos en farmacología, y es terapéutica, sí. Muy bien, pues si no hay ningún comentario, pues les deseo buen fin de semana.